El presidente Morales prohíbe el ingreso del comisionado contra la impunidad Iván Velásquez al territorio nacional por considerar que atenta contra la seguridad pública. Organizaciones, personalidades y sectores sociales reaccionan con expresiones a favor y en contra de la prohibición gubernamental al ingreso de Iván Velásquez a Guatemala. En otras noticias, 5 muertos y 15 heridos al precipitarse a un barranco autobús de pasajeros que cubría la ruta entre Nevaj y Sumalito, en Quiché. Violencia contra la mujer aumenta y es el delito más común en Huehuetenango y Quiché, pese a los avances en materia de asistencia a las víctimas. Y la Organización de Naciones Unidas se prepara para establecer dentro de 2 años un tratado sobre alta mar que representa casi la mitad de la superficie del planeta, pero que carece de protección ambiental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de noticias de Canal Guatevisión. 18 horas en punto damos seguimiento al anuncio del gobierno de Guatemala que realizó después del mediodía, donde se afirmaba que no se dejará ingresar al país de nuevo a Iván Velásquez, comisionado contra la impunidad en Guatemala, tras el viaje que realizó hacia Estados Unidos, luego de la crisis del pasado viernes, donde se declara por parte del gobierno que no se ampliará el mandato de la comisión. Hoy se da a conocer que no se dejará ingresar más a territorio guatemalteco a Iván Velásquez. Y precisamente al respecto de este tema observamos las imágenes del comunicado que emitió precisamente el gobierno. Desde la mañana circuló un oficio donde la coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio de la Dirección General de Migración, Raquel María Vicente, firmó para impedir el ingreso del titular de la CICIG, Iván Velásquez, señalando que el comisionado es una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública y tiene impedimento para ingresar al territorio nacional. Tras consultarle a Migración y al Ministerio de Gobernación y a representantes de la Presidencia, señalaron que no podían hablar al respecto. A las 2 de la tarde, con 20 minutos aproximadamente, a través de un comunicado se confirma la decisión de negarle la entrada a Iván Velásquez. También en el comunicado se señala por parte del presidente Morales que ya les solicitó al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se designe al sustituto del comisionado Iván Velásquez. Leemos lo que afirma este comunicado que fue brindado por el gobierno. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores se promovió ante la instancia de la Organización de las Naciones Unidas un diálogo que permitiera la solución satisfactoria de las preocupaciones que el Estado de Guatemala planteó a este organismo internacional sobre el actuar del comisionado de la CICIG, señor Iván Velásquez Gómez. Transcurrido un año de iniciada la discusión por medio de comunicaciones diplomáticas y agotados varios encuentros entre el Estado de Guatemala y la ONU, las circunstancias señaladas persisten. Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional del Estado de Guatemala, y ante la pasividad que adoptó la Organización de Naciones Unidas, realizó un análisis profundo sobre dicha situación en el marco de la seguridad y el orden público, acordando en consenso recomendar lo referente al ingreso a territorio nacional del señor Iván Velásquez Gómez, con base al artículo 66 del Decreto 44/2016 del Congreso de la República, Código de Migración. En consenso, el Consejo de Seguridad Nacional recomendó al presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, prohibir el ingreso a territorio nacional del señor Iván Velásquez Gómez por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país.
En tal virtud, el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, hizo del conocimiento al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que atiende la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional y ha dispuesto prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez a territorio guatemalteco. Al mismo tiempo, se solicitó de la manera más atenta al secretario general de la ONU que se designe al sustituto del señor Iván Velázquez Gómez. El gobierno de Guatemala es y será respetuoso del plazo del mandato vigente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es decir, que dicha comisión seguirá aportando sus capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas hasta el 3 de septiembre de 2019. Tomando en cuenta que la CICIG contará con un año para transferir sus competencias bajo una metodología ordenada, objetiva y transparente. Fechado este comunicado del gobierno que estamos observando en pantalla con fecha de este martes 4 de septiembre de 2018. Y precisamente tras conocerse esta decisión del gobierno de no dejar ingresar de nuevo a Guatemala al comisionado contra la impunidad en nuestro país, el señor Iván Velázquez, reacciones allá en el Congreso de la República, donde se encuentra nuestra compañera Dulce Rivera, y a esta hora nos tiene el siguiente informe. Dulce, buenas tardes. Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Y es que diputados han opinado respecto a la decisión del presidente Jimmy Morales de no permitir el ingreso del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, al país. Algunos consideran que actuó en base a la Constitución y que es legal lo que él ha hecho, mientras otros consideran que se debería de investigar y determinar si esto fue legal, teniendo en cuenta que hay un amparo en la Corte de Constitucionalidad desde el año pasado que mantenía o garantizaba la permanencia del comisionado en el país. La nueva acción lo que hace es polarizar más y es mantener al país en crisis. Creemos que serán los actores de justicia los que determinen si esta medida que ha hecho el presidente de notificar a las delegaciones de migración que no puede entrar el señor Iván Velázquez a Guatemala es legal o no es legal. Entendemos que había un amparo dado por la Corte de Constitucionalidad, pero serán las Cortes las que lo determinen. Lo desconozco, pero la forma y el modo no fue lo correcto, no debería haber sido de esa manera. Obviamente yo estoy en contra y llamo al presidente de la República que reconsidere el tema y que le dé su ingreso al comisionado como debería de ser. Precisamente por eso es que planteo la necesidad de que ellos sustenten jurídicamente este tipo de decisiones para que esto no contravenga, por un lado, las normativas del Estado de Derecho guatemalteco y por otro lado, los convenios de carácter internacional. Tenemos que tener claro que como Estado debemos ser respetuosos de esos dos elementos para demostrar que hemos aprendido a vivir en democracia, que respetamos el Estado de Derecho y que sobre todo el organismo ejecutivo es el primero que está llamado a generar condiciones de gobernabilidad. Imagino que el presidente debe tener un gabinete de asesoría en el cual haya recomendado esta medida. Yo creo que aquí debemos de ser muy respetuosos de la autonomía que tiene cada organismo del Estado, en este caso el organismo legislativo, el ejecutivo y el judicial. El momento muestra otro escenario, y es que el comisionado está fuera del país y tiene que volver al país. Si el comisionado estuviese en el país como estaba hace un año y se interpone el amparo, es un escenario distinto al que hoy impera. Es que él está fuera del país, no tiene vigente sus autorizaciones para estar en el país y ahora es una prohibición para que él ingrese al país. Y precisamente por este amparo es que algunos diputados consideran que se debe establecer si Jimmy Morales está cumpliendo y acatando las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. De no hacerlo, algunos incluso hablan de un rompimiento del orden constitucional. Por eso digo que el presidente ya está loco, el presidente ya perdió cualquier razón que podía tener en el marco de luchar contra la soberanía nacional. Está mal informado, está mal asesorado y él pues finalmente se está volviendo un dictador como tenía ganas de serlo. Mire, cuando ya no tienen otra salida, recurren a ese tipo de métodos. Para mí, esta es una acción desesperada. Y entre esto y lo otro, pues ya no habría ninguna novedad, ¿verdad? Pero igual, eso va en contra de los intereses del país. Y lo está haciendo, repito, por defender a un grupo de corruptos que le han hecho mucho daño al país. Mire, yo creo que sí en ese sentido son dos cosas muy distintas.
Hay que separar dos cosas. Hay leyes internas del país y hay tratados internacionales y hay convenios internacionales, y todo lo que es materia internacional le corresponde al presidente de la República. Las leyes guatemaltecas están hechas para los guatemaltecos. Y en el tema de la ley de amparo, la ley de amparo es clara, que es para la protección de una violación constitucional. Y en este caso considero que el presidente asumió la responsabilidad de actuar de conformidad con su propia responsabilidad y como presidente de la República. Algunos congresistas consideran que lo que corresponde es que Naciones Unidas nombre a un nuevo comisionado y que este sustituya a Iván Velázquez en el país, mientras otros consideran que se deben llegar a acuerdos y que el presidente debe reconsiderar las decisiones que ha tomado desde el viernes pasado. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y precisamente tras darse a conocer este anuncio por parte del gobierno de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el procurador Jordán Rodas se preparan para dar una conferencia de prensa al respecto de esta decisión del gobierno de impedir el regreso a nuestro país del comisionado contra la impunidad Iván Velázquez. Esta conferencia de prensa aún no inicia, pero precisamente tenemos estas imágenes en vivo y en directo. Nos vamos a ir a la pausa comercial, regresaremos en breve para continuar con este tema y con más noticias. Regresamos en breve. Y ante la interrogante si era necesario o no el despliegue de vehículos armados el pasado viernes, cuando se afirmaba por parte del gobierno que no iba más la prórroga respecto al mandato de la CICIG, nuestro director Haroldo Sánchez nos tiene el siguiente mensaje en el editorial Entre Líneas. El desmedido uso de la fuerza militar mostrado en las calles el viernes debe llamar a la reflexión a quienes autorizaron semejante despropósito. Haya sido el ministro de Gobernación o el de la Defensa, es evidente que ambos demostraron que no les importa el poder de fuego de esas armas que le entregó Estados Unidos a Guatemala para combatir el narcotráfico y no a posibles manifestantes civiles desarmados. El nulo tacto de esos ministros debería bastar para que se vayan a su casa a decidir sobre su vida y no la del resto de la población. Intimidar de esa manera tan solo es el reflejo de un gobierno que vive dando palos como loco sin importar poner en peligro la frágil democracia, el respeto de las instituciones y, lo peor, la integridad física de quienes podrían estar en desacuerdo con las decisiones del presidente Morales. La embajadora de Noruega, Ruth Kruger, señaló que el gobierno noruego lamenta la decisión del presidente Jimmy Morales de ponerle fin a la extensión del mandato de la CICIG. Este tema lo conversó con el mandatario en la mañana tras entregarle sus cartas credenciales y agregó que fue una conversación corta. Por medio de la cuenta de Twitter anunció una nueva donación de más de 3 millones de quetzales a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, indicando que el trabajo de la comisión ha sido y sigue siendo muy efectivo para el fortalecimiento del Estado de Derecho y el combate a la impunidad en nuestro país. La posición del gobierno de Noruega, que es que lamentamos la decisión del presidente de poner fin al mandato de la CICIG, porque creo que su trabajo ha sido muy efectivo, sigue siendo muy efectivo para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala. Y se continúan generando reacciones a raíz de esta decisión del gobierno de no dejar entrar más a Guatemala al comisionado contra la impunidad Iván Velázquez. Javier Cepeda, de la Cámara de Industria, se pronuncia al respecto. Esta noticia de la decisión de no dejar entrar al comisionado pues nos ha tomado un poco de sorpresa y por no ser expertos en el tema hemos pedido un análisis legal para entender las bases legales de la decisión y en base a eso pues poder tomar una posición institucional. Es un ingrediente más que se viene a poner en estas situaciones de confrontación. Nosotros, como le hemos insistido, somos respetuosos de las instituciones y esperamos que esto se
se resuelva del lado institucional y no del lado personal. En noticias internacionales resalta que Naciones Unidas inició la preparación para el 2020 de un tratado sobre alta mar que representa casi la mitad de la superficie del planeta, pero que carece de una adecuada protección ambiental. Naciones Unidas dio inicio el martes a las negociaciones de un tratado sobre alta mar, una oportunidad que aprovecharon los activistas de Greenpeace para manifestarse en botes sobre el río este de Nueva York, reclamando un buen acuerdo sobre un área que representa el 46% de la superficie del planeta. Tenemos contaminación del océano, tenemos contaminación de plástico, petróleo y gas derramándose, pesca industrial, minerías de aguas profundas, así que hay muchos asuntos. Y el problema es que en alta mar actualmente no hay manera de proteger la mayor parte de alta mar, de los océanos globales. Las conversaciones se realizarán durante 4 sesiones, cada una de 2 semanas de duración, a lo largo de los próximos 2 años. El futuro tratado deberá crear áreas protegidas en alta mar, favorecer la distribución de los estudios de impacto ambiental y de los recursos marítimos genéticos, es decir, ADN de plantas y animales que las empresas patentan para hacer todo tipo de productos. El alta mar o aguas internacionales comienzan alrededor de 12 millas náuticas, unos 22 kilómetros de las costas. En 1982, la ONU adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero dejó el alta mar libre de restricciones. Expertos prevén que países que practican la caza de ballenas, como Japón, Islandia y Noruega, se resistan más al tratado, al igual que Estados Unidos y Rusia, que se oponen a todo tipo de regulación de los recursos marinos genéticos. Y el anuncio de una tragedia ambiental se dio a conocer este día. Al menos 90 elefantes fueron hallados sin vida y con los colmillos arrancados. Estos fueron encontrados en las últimas semanas en Botswana, donde recientemente las autoridades desarmaron a las unidades encargadas de luchar contra los traficantes de marfil. Al menos 90 cadáveres de elefantes se han hallado con los colmillos arrancados en las últimas semanas en Botsuana. La cifra fue revelada por la ONG Elefantes Sin Fronteras y el Ministerio de Fauna y Parques Nacionales del país tras un recuento aéreo de la población paquidérmica de la región. Los reportes indican que la mayoría fueron asesinados por balas de gran calibre en lo que llamaron el episodio más grave de caza furtiva en África. La amplitud de la masacre fue confirmada por el Ministerio de Turismo. La ONG señaló también que los responsables de esta ola de caza ilegal vienen de países vecinos como Angola y Zambia. Hace pocas semanas, las autoridades de Gaborone, capital de Botsuana, tomaron la controvertida decisión de desarmar a los guardabosques especializados en la lucha contra la caza furtiva sin explicar los motivos. Situada entre Zambia y Sudáfrica, Botsuana alberga la población africana más grande de elefantes en libertad, estimada en 2015 en 135,000 ejemplares. El lugar es también un santuario para los aficionados a los safaris de lujo, a pesar de contar con una de las legislaciones más severas de protección de fauna y medio ambiente. Y en la nota tecnológica de este día, Amazon logró alcanzar un valor bursátil de $1 billón, convirtiéndose así en la segunda empresa estadounidense en hacerlo después de que Apple lo consiguiera hace un mes, demostrando el poderío del sector tecnológico. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. Amazon se convirtió el martes en la segunda empresa estadounidense en alcanzar un valor bursátil de $1 billón. La firma de comercio electrónico logró ese valor cuando su acción llegó a $2.050.50. Posteriormente se replegó levemente para cotizarse a $2.038.71. El récord de Amazon llega un mes después de que Apple alcanzara el valor del $1 billón, mostrando la creciente influencia de los gigantes tecnológicos. Fundada en 1994 por Jeff Bezos, actualmente el hombre más rico del mundo, Amazon pasó de ser una tienda de libros en línea a un coloso que abarca distintos sectores. La compañía, que emplea unas 575,000 personas en todo el mundo, compite directamente con la cadena de tiendas Walmart. También tiene un programa de asistencia personal, Alexa, que está a la vanguardia de las innovaciones en inteligencia artificial. Durante mucho tiempo, Amazon perdió dinero mientras Bezos prefería invertir masivamente en nuevos productos o servicios. Una apuesta que dio resultado.
ya que solo en el segundo trimestre de este año su ganancia neta fue de 2.500 millones de dólares. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. De inmediato enlazamos con nuestros compañeros a la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos, donde se esperaba la conferencia de prensa por parte del procurador Jordán Rodas ante la situación y el anuncio del gobierno de no dejar ingresar más al comisionado Iván Velásquez. Escuchamos parte de esta conferencia de prensa. Andrade a esta conferencia de prensa. En la mesa principal nos acompañan el Procurador de los Derechos Humanos, la Secretaria General Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, la Procuradora Adjunta Claudia Maceli Loaiza y la Directora de Procuración Brenda Deri Muñoz Sánchez. Ahora escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la Directora de Procuración Brenda Deri Muñoz. Muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los medios de comunicación en este momento que es tan importante que ustedes transmitan los mensajes de forma directa. Agradecemos mucho su presencia acá porque eso nos dice también la importancia que tiene el poder llevar el mensaje en este momento, hablarle al pueblo de Guatemala y decirle la necesidad de estar atentos ante las situaciones que se están presentando en estos momentos. Dejo entonces en el uso de la palabra a quien tiene que continuar con la conferencia. Sean ustedes bienvenidos. Ahora tenemos la lectura del comunicado a cargo de la Secretaria General Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. El Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, ante la grave situación política provocada por el Gobierno de la República de Guatemala, manifiesta su consternación por las disposiciones arbitrarias del Gobierno de la República que desestabilizan el Estado de Derecho, ante el imperativo comunicado gubernamental en el que se informa sobre la negativa de permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez Gómez al país y afirmar haber agotado el diálogo como herramienta de resolución de problemas. Sin embargo, las actitudes y decisiones asumidas frente al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, manifiestan todo lo contrario. Su rechazo a la utilización de salidas espurias para justificar como asunto de seguridad nacional la permanencia del comisionado Iván Velásquez en el territorio nacional, para tratar de encubrir un abierto incumplimiento a la decisión emitida por la Corte de Constitucionalidad en 2017, cuando, inobservando el imperativo del artículo 46 constitucional, la Corte corrige el error cometido por el gobierno al tratar de expulsar al señor Velásquez Gómez. Descarta que el comisionado Velásquez sea una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la estabilidad institucional, la justicia y la paz del país. En virtud de lo anterior, exige al señor presidente de la República que recapacite y dé marcha atrás en esta decisión y cese de promover más zozobra y confrontación entre la población guatemalteca. Hace un llamado a la comunidad internacional, a los sectores sociales organizados, autoridades ancestrales, indígenas, sindicatos, gremios y asociaciones estudiantiles, empresariales y a todas aquellas personas y grupos conscientes de la gravedad de la situación para unirnos en una sola voz, estar atentos a estas acciones gubernamentales que menoscaban la democracia, alejan la paz y tranquilidad del pueblo trabajador. Guatemala, 4 de septiembre de 2018. Ahora tenemos las palabras del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade. Buenas noches. En este contexto tan delicado para el país, que desafortunadamente una vez más estamos en una crisis política orillados por una decisión
de las autoridades que tendrían que dar estabilidad, paz, dan todo lo contrario. Pero no basta con hacer las consideraciones ni los llamados a la reflexión, que ojalá tuvieran eco, sino nos tuvimos que ver en la necesidad de accionar una vez más en el marco del Estado de Derecho ante la Honorable Corte de Constitucionalidad, y hace pocos minutos presentamos una solicitud de debida ejecución del amparo que se dio el año pasado, el 29 de agosto precisamente, y estamos solicitando a la Honorable Corte que haga las solicitudes de los informes correspondientes y que establezca que quede sin efecto todo lo actuado para impedir el ingreso al país del comisionado Iván Velázquez. Es por eso que hacemos este llamado también. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos los guatemaltecos honestos y trabajadores. No se puede estar tibio, no se puede estar en medio de esta situación, lamentablemente, y una vez más la Corte de Constitucionalidad tendrá la responsabilidad histórica de mantener el Estado de Derecho. No hay nadie superior a la ley, no es una monarquía. Ya tenemos que aprender de lecciones como el caso de Serrano, que la Corte de Constitucionalidad rescató cuando de forma caprichosa se irrumpió el orden constitucional. Es lo que queremos comentarle de nuestra parte, y dejo en el uso de la palabra a la licenciada Claudia Maceri. Muchas gracias, buenas noches. Pues como funcionarios de la institución y también como ciudadanos, hemos venido dando seguimiento a las manifestaciones tanto nacionales como internacionales que hacen el llamado a la sociedad guatemalteca y al Estado y a las autoridades del Estado para mantener el Estado de Derecho en nuestro país. Lamentamos que una nueva situación de esta naturaleza nos desvíe de las discusiones y de la búsqueda de soluciones de los reales problemas que enfrenta nuestra sociedad, profundos, estructurales y que requieren la pronta acción de toda la institucionalidad del Estado. Muy importante también la participación de la sociedad civil frente a esta nueva crisis que afrontamos, y muy agradecidos a ustedes, medios de comunicación, por cubrir este llamado del señor procurador y también llevar el mensaje que de esta crisis debemos salir mediante, dentro del marco del Estado de Derecho, llamando a la paz y a una discusión franca, y ojalá las autoridades tomen este llamado que el señor procurador hace para restablecer las soluciones dentro del marco del Estado de Derecho. Quizás para complementar una idea que había quedado ahí en el aire, es el porqué del accionar de la institución del Procurador de Derechos Humanos. Recordémonos que el convenio que da origen a la CICIG, en el cual soberanamente el Estado de Guatemala fue a solicitar la creación de esta comisión, no es que sea una imposición extranjera, no, Guatemala la pidió, pues es en el marco de los derechos humanos. Por eso es que en mi mandato, con la legitimidad que evidentemente se tiene, y por eso es que el año pasado se tuvo el resultado requerido, pues estamos confiados en que la Corte juegue papel histórico, y si no, pues que tome las acciones legales, si no hubiera alguna acción de parte de los gobernantes de no querer acatar lo que se resuelva, pues que tome las acciones legales. Y yo retomo lo que en su momento, el viernes pasado, la fiscal general y jefa del Ministerio Público muy contundentemente dijo en su comunicado de que iba a estar alerta a cualquier violación de ley. Esto va a ser muy importante, esperemos que se resuelva todo dentro del marco del Estado de Derecho y sin violencia. Si tienen algunas preguntas, pueden realizarlas en este momento. Bien, la conferencia de prensa que estamos observando por parte del Procurador de los Derechos Humanos y personal, precisamente de la Procuraduría, resalta entonces que el Procurador le está exigiendo al señor Presidente de la República, al señor Jimmy Morales, que recapacite y dé marcha atrás en esta decisión y cese de promover más zozobra y confrontación entre la población guatemalteca, haciendo un llamado a la comunidad internacional, a los sectores sociales organizados, autoridades ancestrales indígenas, sindicatos, gremios y asociaciones
organizaciones estudiantiles, empresarios y a todas aquellas personas y grupos conscientes de la gravedad de la situación para unirse en una sola voz, estar atentos a acciones gubernamentales que menoscaban la democracia y alejan la paz y la tranquilidad del pueblo trabajador. Además, el Procurador de los Derechos Humanos, a quien tenemos en pantalla, afirma que solicitó a la Corte de Constitucionalidad la debida ejecución del amparo interpuesto y el cumplimiento de la orden del 2017, cuando fue declarado non grato el comisionado contra la impunidad Iván Velásquez, y que la Corte de Constitucionalidad resolvió que se le debía dejar de trabajar con la comisión por el resto del periodo. Esto es lo que está solicitando el Procurador de los Derechos Humanos. Con estas imágenes nos vamos a ir a la pausa comercial. Regresaremos también para informarles que ya el Ministerio Público se ha pronunciado al respecto de esta situación y usted lo conocerá tras la pausa. Muy buena tarde, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Soy Sara Guerrero y es momento de empezar a hablar de las temperaturas y del comportamiento del clima a lo largo de las diferentes regiones de Guatemala. Iniciamos con la costa sur y oriente, en donde tenemos presencia de lluvia. Este día ha ingresado una nueva onda tropical, por lo que los acumulados de lluvia en esta región serán mucho más que en el resto de regiones de Guatemala. Las temperaturas acá, las mínimas van a estar oscilando entre los 7 grados centígrados a los 24 grados centígrados, mientras que las máximas las tendremos entre 20 grados centígrados a 36 en Escuintla. Más adelante continuaremos ampliando esta información. Y precisamente el Ministerio Público ya se ha pronunciado, también la fiscal general María Consuelo Porras, al respecto de esta situación. El anuncio de no dejar ingresar más a territorio guatemalteco al comisionado contra la impunidad de Guatemala, Iván Velásquez. Esta es la imagen del comunicado que ha difundido el Ministerio Público. Ante los acontecimientos recientes, la fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, quien se encuentra participando en la Asamblea número 26 General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que se desarrolla en la Ciudad de México, reitera al pueblo de Guatemala que se mantiene vigilante. Garantiza que todo el personal del Ministerio Público procederá en el marco de sus competencias ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos delictivos, con el fin de preservar el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Lo anterior en cumplimiento de lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es la postura de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, y precisamente al respecto de este tema, hace un año, en un cuarto con poca luz y a través de Twitter, el presidente Morales anunció a finales de agosto, precisamente de 2017, que declaraba non grato al jefe de la CICIG, una serie de eventos que desde entonces se han desencadenado en esa afrenta a la Comisión contra la Impunidad. Declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. De esa forma, Jimmy Morales intentó la primera vez expulsar al comisionado Iván Velásquez. Ese día renunció Lucrecia Hernández Mac como ministra de Salud, Enrique Godoy como comisionado presidencial, y se da la destitución de Raúl Morales como ministro de Relaciones Exteriores y asume el cargo Sandra Jovel, actual canciller. Pero una acción de amparo interpuesta por la Procuraduría de los Derechos Humanos la paralizó. La resolución de la Corte de Constitucionalidad 2 días después puso fin al dejar nula la decisión de Morales, debido a que detalló que actuó solo y no en compañía de los ministros. El Ministerio Público y la CICIG revelaron el caso por financiamiento electoral ilícito, por irregularidades y la falta de información de soporte financiero de la campaña electoral del 2015 que llevó a la presidencia a Jimmy Morales. Un antejuicio fue presentado en su contra. Las directivas del partido mezclaban los fondos de las cuentas de campaña y de gastos permanentes y funcionamiento del partido y que no se pueden mezclar.
En abril, el Ministerio Público y CICIG revelaron la fase 2 de financiamiento electoral ilícito del partido oficialista. Esta vez, las empresarias Paulina Pais y Olga Méndez dejaron al descubierto que le dieron dinero al partido FCN Nación. En días posteriores, Jimmy Morales señalaba en sus redes sociales allanamientos ilegales en casa presidencial que ocurrieron en el 2016. Por su parte, la entonces secretaria del Ministerio Público, Mayra Vélez, indicó que eran legales, porque era un edificio público y el allanamiento iba dirigido a las AAS. El antejuicio contra el presidente fue archivado por los diputados del Congreso, al no lograr las 2/3 partes para declararlo improcedente, ni la misma cantidad de votos para retirarle el antejuicio. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Y a continuación conoceremos reacciones de diplomáticos tras la decisión del gobierno de no permitir el reingreso del comisionado Iván Velázquez a Guatemala. Tras la decisión del gobierno de Jimmy Morales al no dejar ingresar nuevamente al país al comisionado Iván Velázquez, donde lo culpan de ser una persona que atenta contra el orden y seguridad pública, de esta manera algunos diplomáticos extranjeros reaccionaron. Por medio de un comunicado, representantes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y representantes del hemisferio occidental estadounidense rechazaron la declaración del gobierno guatemalteco, señalando que la decisión del gobierno de declarar al comisionado de la CICIG una amenaza a la seguridad pública y negarle el reingreso a Guatemala es otro golpe importante en la lucha del país contra la corrupción y la impunidad. Los congresistas en su comunicado agregaron que van a tratar de reducir asistencia de Estados Unidos a Guatemala si el gobierno no permite a CICIG e Iván Velázquez realizar su trabajo de lucha contra la corrupción. Mientras la congresista estadounidense Norma Torres señala que el gobierno guatemalteco ha bloqueado la entrada del jefe de la Comisión Anticorrupción, financiada por Estados Unidos, el cual es otro intento flagrante de escapar de la corrupción y de evadir el enjuiciamiento. El senador estadounidense Patrick señala que el Congreso de Estados Unidos reevaluará si el gobierno de Guatemala y sus fuerzas militares cumplen con los requisitos para la asistencia. Mientras el director de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, señala que la decisión del mandatario requiere una fuerte reacción de la comunidad internacional. Señaló que la Unión Europea y el Congreso de Estados Unidos deberían suspender la asistencia internacional al país, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. 18 horas con 45 minutos, continuamos con más información. Un bus que circulaba de Nevaj a Sumalito, Quiché, cayó al fondo de un barranco donde perdieron la vida 5 personas, resultando heridas otras 15, 7 de ellas se encuentran en estado delicado. Aparentemente, el mal estado de la carretera pudo haber sido el motivo de ese accidente. El bus cayó al fondo del barranco, en el lugar conocido como La Catarata, en Nevaj, Quiché. El vehículo viajaba hacia Sumalito, una de las comunidades más lejanas de este municipio. El resultado, 5 muertos y 15 heridos. Entre los fallecidos se encuentra el señor Miguel de León Ramírez, de 62 años, con domicilio en el cantón Salquilito. Juana Elinda Gómez Brito, de 16 años, originaria de Sumalito. José Bernal, de 51 años, originario de Vinizal. Cristóbal Vito Ramírez, de 47 años, originario de la aldea Sumalito. Y también Noé Antonio Pérez, de 19 años, con residencia en Xeucalbitz. Según uno de los pasajeros, el piloto trató de esquivar uno de los tantos agujeros y zanjas que hay en la carretera de terracería y no se percató de que estaba muy cerca de la orilla, cayendo a un barranco de 150 metros. Al estacionar las ambulancias a la orilla de la carretera, se podían escuchar gritos escalofriantes de personas que estaban en lo profundo del barranco, ¿verdad? Con imágenes de Mardoqueo Guzmán, por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y la cantidad de hechos de tránsito en el kilómetro 225 de la ruta que de Esquipulas-Chiquimula conduce hacia la frontera Agua Caliente en Honduras ha disminuido considerablemente. Esto gracias a la presión de los vecinos hacia las autoridades municipales. La mayor cantidad de hechos viales en dicho sector se producían en horarios de tarde y noche ante la imprudencia de muchos pilotos que no tomaban las precauciones respectivas y que conducían a exceso de velocidad sin respetar la señalización en el lugar, indicaron autoridades de la Policía Municipal de Tránsito. De acuerdo a vecinos, durante el presente año, este tipo de hechos ha disminuido considerablemente ante los operativos de las autoridades de tránsito, quienes monitorean el área para controlar el flujo vehicular.
En la zona también se han implementado más alumbrado público y señalización vial. Varios operativos que se hacen sobre la CA10, esto pues con el fin de poder bajar considerablemente los hechos de tránsito. Además de eso, nosotros le apostamos mucho como institución a lo que es la educación vial. 4 accidentes leves se han registrado durante 2018 en este sector, lo cual refleja un considerable descenso, mientras que en 2017 se reportaron un total de 38 hechos de tránsito. También en 2017 se reportaron 5 personas fallecidas, entre ellas 3 menores de edad. Esta es una carretera internacional donde transita gran cantidad de transporte pesado. Esta ruta se encuentra ubicada al este de la ciudad de Esquipulas, lugar donde también se encuentra el aeropuerto local, lo cual contribuye a un mayor flujo vehicular diario. En cámaras, Kevin Villeda. Por una Guatemala en paz, reportó desde Esquipulas, Mario Morales. Cinco viviendas de familias de escasos recursos en el kilómetro 29.5 de la carretera entre Bárcenas y Santa Lucía, Milpas Altas, en Zacatepeques, quedaron inundadas a causa de una torrencial lluvia que cayó anoche. Los afectados suman más de 30 personas que vivían distribuidas en 5 casas construidas de bloc y lámina de zinc. Esto cerca de un paredón de por lo menos 2 metros de alto. Las pérdidas son materiales consistentes en ropa, calzado y muebles, pero también les preocupa que a los afectados, por lo menos 12 de estos menores de edad, hayan perdido sus útiles escolares. Las familias fueron trasladadas al saldón de la comunidad mientras retiran el lodo de las viviendas y las autoridades construyen un muro de contención para evitar así futuras inundaciones. Continuamos con más noticias y vamos a Suchitepeques, donde preocupación existe por la situación del presupuesto y el análisis precisamente por parte de sociedad civil respecto a qué ocurrirá para el próximo año. De 97 millones de quetzales del presupuesto del CODEDE en Suchitepeques, solo 3 millones han sido adjudicados a 6 municipios, de 21 que cuenta el departamento. Algo que no es bien visto por la sociedad civil, quienes señalan que el desarrollo se encuentra estancado. Entonces hay 94 millones que están ahí pendientes de adjudicar y a estas alturas estamos a septiembre, de aquí para el mes de diciembre que se cierra el año fiscal público. Yo no creo que puedan haber sustanciales avances. Ciani señala que la burocracia en Guatemala ha sido en parte el retraso en el desarrollo de los departamentos. Porque los organismos fiscalizadores están únicamente detrás de la comisión de algún tipo de falta para poder multar. Hablo específicamente de la Contraloría General de Cuentas. Para el director del Consejo Departamental de Desarrollo, Mario Soto del CID, son las unidades ejecutoras a través de las DMP que presentan expedientes de los proyectos inconclusos y por eso se da el atraso en la firma de convenios. Lo que hace falta es cumplir con todos los documentos de respaldo para cada pago y para cada recepción de proyectos. Por una Guatemala en paz, Cristian Ico Soto, Noticiero Guatevisión. De Suchitepeques vamos a Quetzaltenango. Los empleados municipales del tren de aseo domiciliar se quejaron ante el alcalde Luis Grijalva porque la Dirección de Servicios Ambientales este año no les proveyó de equipo de seguridad para la extracción de basura. Durante una reunión con las autoridades ediles, el secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales planteó a Grijalva el problema. Y es el día de hoy, señor alcalde, de que no se ha recibido, pero ni siquiera los buenos días de parte del director de Medio Ambiente. Y nosotros ya nos constituimos a la Inspectoría de Trabajo a poner las denuncias correspondientes. Uno de los empleados expuso la situación, cómo llevan a cabo su trabajo diario. No tenemos botas. Se necesita de cascos, guantes, mascarillas. Pues nosotros venimos con esta mentalidad de venir a solicitar a ustedes que se tomen en cuenta nuestras sugerencias. El jefe edil cuestionó al director de Servicios Ambientales sobre la falta de equipo y uniformes para los trabajadores. ¿Cuál ha sido el problema por lo cual no se ha podido comprar ese equipo?
El director a cargo informó que la empresa que confeccionará los uniformes no puede elaborarlos porque los empleados no acuden a tallarse las prendas. Y hay algunos compañeros que están de vacaciones, se les convoca para que vengan a tomarse tallas, etcétera, etcétera. Y un mes después, hasta el día de ayer, se terminaron de terminar todos los compañeros sus tallas. Eso nos hizo que nos atrasaron más o menos un mes. En los próximos días, la comuna se comprometió a entregar las botas, guantes y mascarillas al personal, equipo que explicaron iba a ser entregado junto con los uniformes, pero ante la demanda lo harán antes. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, Maynor Toc, Noticiero Guatevisión. Y como siempre en esta emisión tenemos espacio para la cultura y los espectáculos, así que los dejamos con ellos y los invitamos también a las 9 de la noche para más análisis y noticias. Con permiso. Este romanticismo tendrá una presentación en nuestro país cargado de emociones y un largo repertorio. Así es, hasta se me hace muy corto el show. Estamos haciéndole un homenaje al gran intérprete de México, el príncipe José José, que hoy tristemente se encuentra en una etapa muy crítica de su vida. Y nosotros analizamos bien hacerle un homenaje, el más serio, y la verdad ha funcionado muy bien, cantando los grandes éxitos que a él lo hicieron inmortal. Este viernes 7 y sábado 8 vamos a estar aquí en Guatemala haciéndole un homenaje, el más serio, y créanme que uno de los más hermosos, se los digo con toda humildad. Yo los invito a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar en Tangos. Quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo de venir a nuestro estudio y a ustedes, como siempre, agradecerles. Disfruten a continuación entonces la voz de este extraordinario artista y después seguimos con más.